Hola a todos. Hoy vamos a meternos en una pregunta que está en el corazón de la lingüística. Hay muchas teorías que intentan explicar cómo funciona el lenguaje. Entonces, ¿cómo saben los científicos cuál es la correcta? O al menos, ¿cuál es la mejor? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque no se trata de cuál nos suena mejor o cuál parece más intuitiva. No. La ciencia necesita un método, un sistema riguroso para poder separar las buenas ideas de las que, bueno, no lo son tanto. Así que vamos a ver cuáles son las reglas de este juego. Esta será nuestra ruta. Primero, veremos cómo se establecen las reglas del juego para evaluar una teoría. Después, nos meteremos de lleno en dos criterios fundamentales, la simplicidad y la rapidez. Luego veremos un choque de enfoques para entenderlo en la práctica y al final veremos por qué todo esto es súper relevante hoy, en plena era de la inteligencia artificial. A ver, para que esto funcione, los lingüistas necesitan un conjunto de reglas claras y objetivas, un manual que todos acepten. La idea no es votar por la teoría favorita, sino someterlas a pruebas estandarizadas para ver cuál de ellas es, objetivamente, superior. Y aquí viene la primera gran regla, una que tiene que ver con la elegancia y con la potencia. Y curiosamente, una gran teoría no es la más compleja, de hecho casi siempre es todo lo contrario. El concepto es bastante directo. La mejor teoría es la que hace más con menos, o sea, la que puede explicar un universo gigantesco de oraciones posibles utilizando un conjunto de reglas que sea lo más pequeño y elegante posible. La analogía del libro de cocina es perfecta para esto. Nadie quiere un libro con una receta específica para cada plato que existe. Sería enorme e inútil. Lo que queremos es un libro que nos enseñe unas pocas técnicas fundamentales y con ellas podamos crear miles de platos distintos. Eso, justamente eso, es la adecuación descriptiva. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda regla. Y esta cambia un poco la perspectiva. Si la primera regla se fijaba en el tamaño del libro de recetas, esta se enfoca en algo distinto. ¿Qué tan rápido y eficientemente podemos cocinar una oración siguiendo esas recetas? Ojo, la clave aquí es la diferencia entre instrucciones y pasos. Una teoría puede tener muy pocas reglas, pero si el proceso de aplicarlas es súper largo y enredado, pues no es muy eficiente. Lo que se busca es la economía en el proceso, llegar al resultado final con el menor número de pasos posible. La analogía del GPS lo deja clarísimo. Una instrucción puede ser, siga recto por 50 kilómetros. Súper simple, una sola instrucción. Pero podría ser una ruta lentísima. Tal vez otra ruta tiene 10 instrucciones. Gire a la derecha, tome la tercera salida. Pero si te lleva a destino en la mitad del tiempo, esa es la ruta computacionalmente más eficiente. Pongámoslo lado a lado para que quede súper claro. Adecuación descriptiva se refiere al tamaño de la teoría, a qué tan compacto es el libro de cocina. En cambio, la eficiencia computacional tiene que ver con el proceso, con el tiempo que toma, con el número de giros en la ruta. Son dos maneras diferentes, pero complementarias, de medir qué tan buena es una teoría. Bien, ahora que tenemos las reglas del juego, vamos a aplicarlas. Veamos cómo funcionan en un debate real, un choque clásico dentro de la lingüística entre dos formas muy diferentes de entender cómo se construyen las oraciones. A ver, aquí tenemos dos filosofías opuestas. El enfoque derivacional es como una línea de ensamblaje. El proceso es clave y se va verificando la calidad en cada paso. Por otro lado, el enfoque representacional es como un inspector de calidad al final de la línea. No le importa cómo se hizo el producto, solo le interesa si el objeto final cumple o no con las especificaciones. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque desde el punto de vista de la eficiencia computacional, el enfoque derivacional tiene una ventaja gigantesca. ¿Por qué? Pues porque si detecta un error en el paso 2, detiene la producción ahí mismo. No desperdicia tiempo ni recursos construyendo toda una oración solo para darse cuenta al final de que estaba mal desde el principio. Es, en una palabra, mucho más inteligente. Y lo más fascinante es esto. Los lingüistas han podido demostrar que incluso las reglas gramaticales más complejas y abstractas, esas que antes se pensaba que solo podían chequearse al final de todo el proceso, pueden, de hecho, reformularse para aplicarse paso a paso. Es como si hubieran logrado que el inspector de la línea de ensamblaje aprendiera a detectar problemas súper sutiles sobre la marcha. Esto le da una ventaja enorme al enfoque derivacional. Bueno, todo esto puede sonar muy teórico, muy de pizarrón, pero ¿por qué importa en el mundo real? Pues resulta que tiene implicaciones enormes, sobre todo cuando volteamos a ver el mundo de la inteligencia artificial.
Y este dato lo dice todo. Una teoría lingüística con buena adecuación descriptiva, o sea, con pocas reglas para muchos datos, puede codificar un vocabulario de 300.000 palabras en solo 5.5 megabytes. Ahora, un modelo de IA como GPT-3, que no usa reglas explícitas sino que aprende observando datos, necesita 350 gigabytes para hacer algo similar. La diferencia es brutal. Es la diferencia entre un libro de cocina elegante y una biblioteca entera con cada receta escrita individualmente. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta clave para el futuro. Si la inteligencia artificial está logrando dominar el lenguaje a base de fuerza bruta, analizando cantidades de datos que no podemos ni concebir, ¿qué pasa con esta búsqueda de reglas elegantes y simples? ¿Se está volviendo una búsqueda obsoleta? ¿O por el contrario, estas teorías eficientes y minimalistas son precisamente lo que necesitamos para entender de verdad qué es lo que estas máquinas están haciendo? La respuesta, por ahora, sigue en el aire. Muchas gracias por acompañarnos.